Bueno, queríamos hablar hoy, como le decía en la introducción, con el doctor Alejandro Saravia, el ex fiscal de la Corte, con quien habitualmente hablamos temas relacionados con la justicia, obviamente, y todo lo que tiene como derivaciones políticas los temas de justicia, pero hoy lo vamos a llamar por un tema exclusivamente de política, porque además tiene muchísima actualidad. En la semana que ha terminado, me parecía muy interesante, para este domingo en el que tenemos un poco más de tiempo y estamos un poco más reflexivos, conversar con él sobre una columna que ha preparado y que la hemos escuchado en Radio Profesional el jueves, en el que celebra la aparición de un frente conformado por gobernadores, pero con una suerte de, a ver, yo le digo, alguien denominó eso como un grito federal, como un grito de federalismo, pero creo que lo que el doctor Alejandro Saravia plantea es si esto es, por lo menos incipientemente, la posibilidad de ir más allá o de si trazar un puente y pasar definitivamente por encima de esta grieta que venimos arrastrando hace muchísimos años. Es mi interpretación, pero vamos a preguntar a él si esto efectivamente estoy más o menos mirando lo que está planteando, pero sí entiendo que lo ha celebrado. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, niño, gracias por... Al contrario, gracias por venir. He notado como celebrando la aparición de este frente. Lo que pasa es que para mí es un frente muy interesante. Incluso el nombre es muy interesante. Antes de llamarse República Argentina, la República Argentina se llamaba antes la Provincia Unida del Sur. Como provincia, incluso en la versión de la Constitución Nacional de 1853, ahí habla de los tres nombres posibles a través de la cual se los podía conocer. Y uno de los nombres de la Provincia Unida del Río de la Plata se llamaba. Así es. Para mí es un proceso dialéctico en el sentido de que es una propuesta superadora de este empate hegemónico que nos plantea el kirchnerismo y el antikirchnerismo disfrazado de mileísmo, digamos. Son dos caras de la misma moneda, pero como hacía Penélope, que tejía de día y destejía de noche, este proceso de contraposición entre el mileísmo y el kirchnerismo nos deja empantanados donde estamos, porque lo que realiza o realizaría el mileísmo sería destruido por el kirchnerismo. La propuesta esta de Provincias Unidas es una propuesta desde el punto de vista dialéctico superadora. ¿Por qué? Porque asume como valor el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal en una economía nacional es como la ley de gravedad en la física. Es una cosa que no se puede discutir, no es de derecha ni de izquierda, es un elemento indispensable que no fue respetado por el kirchnerismo. Recordemos que la doctora, como le dice Jorge García a Cristina Fernández, llevó el gasto público del 25% del PBI al 42% del PBI. Por eso es, es insoportable desde el punto de vista económico. Bueno, en base a eso aquí es que surge, y en el mundo. Y en el mundo. Claro. En base a eso surge, digamos, el mileísmo. Ahora, en las Provincias Unidas, que está protagonizada básicamente por un eje integrado por dos provincias muy importantes que son Córdoba y Santa Fe, que son provincias productivas, son provincias superhabitarias ya desde hace mucho tiempo, de tal modo que ellas tienen incorporado ese valor que lo propone a nivel nacional como valioso, el mileísmo. Ellos ya lo tienen incorporado previamente al mileísmo. En la columna vos hablas en algún momento, sí, hablas de los porteños. De los porteños. Te referís a los porteños como un problema, digamos, planteado como un problema para las provincias, porque en definitiva se resuelven los problemas porteños, terminan siendo los únicos problemas del país. Sí, y se traslada por una especie, digamos, de respeto injustificado que le tienen las provincias a Buenos Aires. Esto viene ya del triunfo de Mitre por el retiro de Urquiza en Pavón,
Urquiza le entrega el país a Mitre, le entrega el país porque él se daba cuenta que sin los ingresos de la aduana de Buenos Aires, la Confederación, como se llamaba, la capital estaba en Paraná, la Confederación no podía ser, digamos, mantenida desde el punto de vista económico, que es lo que sucedió durante la presidencia de Derqui, que es el que lo sucede a Urquiza. Bueno, Alberdi ya visualizaba este problema, y Alberdi decía que el gran problema, la gran contradicción en Argentina era Buenos Aires y el interior. Esa es la contradicción que sigue repitiéndose ahora. Fíjate, Milei no tiene ninguna experiencia en producción de nada. A la tierra la conoce, o en Maceta o en la cancha de Chacarita donde era arquero. Punto. Lo mismo, su ministro de Economía no es un economista, es un trader, es decir, un intermediario de valores de bolsa que se maneja a través de una pantalla. De la economía real no sabe nada. La gente esta que gobierna las provincias superavitarias, como Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, están parados permanentemente sobre la economía real. Y parándose sobre la economía real, son provincias de una muy buena producción, no solo agrícola, sino, digamos, agrícola industrial. Hay un sinnúmero de pequeñas y medianas empresas exitosas. Tanto es así que de Santa Fe, de Rafaela, hay una empresa que le vende directamente a la Ferrari de Italia las bujías. Cosa que se sabe muy poco. Bueno, esa cultura del trabajo, esa cultura de la producción se contrapone, y en una instancia superadora, a la cultura financiera que es la que nos gobierna a través de Buenos Aires. Vos en tu columna hablás, y Sí. me voy a permitir, anoté 2 o 3 cosas que me parecieron interesantes, que vos decís que aquí tenemos una vara tramposa de 2 populismos personalistas, Seguro, ¿no? Hablando seguro, del kirchnerismo y sí. el mileísmo. Y después hablas de que esto podría romper la opción que tenemos o que teníamos entre 2 extremos disvaliosos. Exactamente. Es por lo que acabo de decir. La propuesta esta de Provincia Unida, la propuesta esta de provincia que tiene como eje, Chubut, por ejemplo, también es superavitaria. Santa Cruz, sin prejuicio de ser originariamente una provincia rentística, porque es una provincia petrolera, pesquera y lanera en su momento, y es rentística porque en realidad esos elementos primarios que produce en su región no los transforma en su propia región, no los industrializa, sino que los vende a granel, los vende bruto, digamos. Se procesan en otro lugar, ¿Qué es lo que está sucediendo también acá? La minería no se la procesa acá. Acá le estamos vendiendo a granel, y lo que hacen el gran negocio son los productores exportadores mineros. Punto. Bueno, La parte industrial, que se llama. lo que se necesita es que en el lugar de producción, para dejar de ser provincias extractivistas, para que en el lugar de la extracción también se elaboren y se lo industrialice y se haga, por ejemplo, acá en este lugar, batería de litio. El famoso valor agregado. Exactamente, el famoso valor agregado. Bueno, el proceso dialéctico que ofrecen estas provincias, sobre todo las 2 superavitarias del centro, es positivo, es valioso casualmente por eso, porque trasciende este empate de Penélope del que hablamos, lo que hace uno de día lo destruye el otro de noche, y lo procesa positivamente, lo trasciende, pero lo trasciende no excluyendo, lo trasciende superando. Es un proceso, digamos, virtuoso, muy interesante. Porque estábamos en un círculo vicioso. Exactamente. Es decir, el mileísmo
siempre va a alimentarse de los fracasos del kirchnerismo y viceversa. El kirchnerismo de los fracasos del milenismo. Son las dos caras de la misma moneda. Es un círculo vicioso porque, digamos, es un alimento de fracaso, exclusivamente. Entonces no tenemos salida. Claro, y esto lo trasciende por arriba, porque incorporando los elementos valiosos, por ejemplo, los elementos valiosos, el equilibrio fiscal y la justicia social, digamos. Entonces, que con el ingrediente que aportan las provincias productivas, que se produce en la economía real. Se produce en la economía real, es decir, no a través de una pantalla. Insisto, Caputo no es un economista, Caputo es un trader, es nada más que un tipo que juega en la bolsa a través de una pantalla. No entienden la economía real, no le entienden la economía productiva. Esto es lo que trasciende, lo hace trascender a este sistema positivamente, virtuosamente. ¿Entendés que aquí nace una cosa distinta como tercera variante que fracasó en aquel momento con Labaña, con el intento de Labaña, después con el intento de Schiaretti, que lo de Schiaretti en ese momento no era esto, no era esta unión de provincia, para decirlo de una manera, sino que era él. Era la frutilla de un postre. Era él y nada más. Entonces era intentar buscar un descontento. Esto da la sensación que nace distinto. Desde otra matriz. ¿Coincidís con esto? Totalmente, totalmente. Esto nace de las fuerzas productivas de esas dos provincias, que en algún momento, cuando desaparezca Cornejo de Mendoza, que también es una provincia productiva, se tiene que sumar. Lo que pasa es que tanto Cornejo en Mendoza como Cobos fueron dos fallutos, porque Cobos es el que primero se suma, acordate, Cristina, Cobo y vos, se suma, digamos, a la así termina también esto. Así termina, pero se suma, fallándole a su propio partido, se suma a la propuesta de los Kirchner, Bueno, superado el asunto de Mendoza, de Cornejo, Mendoza se tiene que incorporar también a la propuesta, como se van a incorporar muchas provincias más. Una diputada nacional radical que estuvo hace unos días acá en Salta me dijo, en pocos días más van a ser 7 u 8 provincias. Sí, sin duda, sin duda. Valdés está a punto. Puyaro dijo que están esperándolo a Sáenz y están como llamándose, digamos, los gobernadores. Y en esa columna yo hablo de la revancha de Artigas. ¿Por qué? Porque es una cosa muy interesante, Artigas Artigas, digamos, era el que ejercía una especie de jefatura en lo que se llamaron las provincias libres, los pueblos libres, y él era el protector de los pueblos libres. El protectorado de Artigas llegaba hasta Santiago del Estero. Estaba en Córdoba, en su momento el gobernador era Juan Bautista Busto, que era un aliado de Artigas. Estaba en Santa Fe, estaba en Entre Ríos, estaba en Corrientes, y se carteaba, tenía correspondencia con el propio Martín Güemes. Por eso es que Buenos Aires lo concebía como un peligro para su propia hegemonía a Artigas. El proceso de Artigas era absolutamente federal, democrático, porque comienza con una distribución de la propiedad de las tierras, cosa que con Rivadavia, a través de la ley de enfiteusis de Rivadavia, que significaba alquilar por 20 años las tierras públicas, pero al vencimiento de los 20 años, aquellos que recibieron, que eran los amigotes de Rivadavia, no devolvieron. Y de ahí vienen, junto con los contrabandistas, comillas, comerciantes de Buenos Aires, asociados a, por ejemplo, los Anchorena. Los Anchorena vienen de la ley de enfiteusis como grandes propietarios de tierra, que se apoderan violando la propia ley de enfiteusis de Rivadavia. Bueno, el proceso de Artigas, por eso Uruguay es más democrático que nosotros, el proceso de Artigas comenzó con la distribución de la tierra. El proceso de Rivadavia acá comenzó con la concentración de la tierra. Concentración de la tierra que se profundiza con Rosas, porque Rosas era primo de los Anchorena. Entonces sigue
concentrándose en la tierra. Por eso fracasa el proceso inmigratorio en Argentina y la democratización, porque la propiedad de la tierra significaba también poder político. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Así que te voy a tener que volver a invitar a medida que evolucione la campaña. Porque es un proceso muy interesante. Sí. Es lo más interesante que llegó en mucho tiempo. Gracias por venir conmigo. No, al contrario, hasta gracias a cualquier vos. momento. Ya volvemos.